Y vamos a dar la foto de la economía que el gobierno esperaba para este momento del año y para llegar a las elecciones. Entre las proyecciones que te decían o lo que te anticipaban que iba a ocurrir a mediados del año pasado, cuando estábamos en lo peor por ahí de la crisis, a lo que está pasando ahora, hay una diferencia grande, hay un contraste fuerte. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, no sé si ustedes lo notaron, y por ahí tiene que ver con las elecciones de septiembre y no con las de octubre, y eso cambia para las de octubre. Pero el gobierno dejó de vender algo que vino vendiendo incluso en los momentos más difíciles de la gestión económica. Dejó de vender, ahora vienen los tiempos mejores. ¿Cuánto hace que no escuchan ustedes? Ahora les agradecemos el sacrificio, hay que seguir aguantando, vale la pena, ahora viene... Eso en esta campaña no se está escuchando sí. Solo antikirchnerismo. Omar Gentum se escucha. Omar Gentum. Ay, que se quedó reservado. Se escucha más el nunca más que... Se escucha más el kirchnerismo nunca más, el antikirchnerismo que ahora viene lo bueno. Fíjate que no es más kirchnerismo libertad. Libertad... Ahora es kirchnerismo nunca más, está centrado 100% en el kirchnerismo. ¿Puedo hacer una pregunta a su comentario? Sí. ¿Por qué? Igual ahora vamos con placa, con información. No, pero diga, pregunta. No, pero ¿por qué en una campaña solamente se unifica un solo mensaje? Como si la gente fuera media tonta y no le meten cuatro mensajes. Es un clásico, es un clásico vos ves eso es un clásico un básico de la publicidad. Es básicamente la capacidad. Hay consultores, tienen que trabajar los consultores. Claro. Vamos, hay muchos mensajes. Porque es muy importante lo que decís. A mí me llama mucho la atención porque básicamente hubo un gran hito que fue el cepo. Vos hablabas con el equipo económico, hablabas con el Banco Central, hablabas con los funcionarios del Ministerio de Economía y todos el año pasado te decían, levantar el cepo en diciembre es dificilísimo. ¿Qué lo vamos a levantar en junio? En su momento se hablaba mucho de que por ahí en junio el año pasado lo levantaban. Decían, imposible. Y a los 2 días tenías a Milei diciendo, en junio se levanta el cepo. Y cuando vos ibas, pero me dijiste que es imposible. Y me dijeron, hay que vender un poco de futuro. Este momento de la economía es difícil, hay que vender un poco de futuro. Esa era la explicación para abril, mayo del año pasado. Ahora que la economía está tan diferente a lo que el gobierno se imaginaba, y ahora vamos a contar por qué está diferente, llama la atención que todavía no hayan empezado a vender. Ahora, si ganamos las elecciones, viene la fiesta. Todavía no, por ahí pasa más cerca de octubre, no sé. Pero ¿por qué decimos que está bastante más chata? Se habla de la raíz cuadrada, esta cosa de una recuperación en B, que efectivamente se le dio a Milei, pero que ahora empieza a mesetarse. El indicador básico, 20,7% es lo que subieron los salarios de enero para acá. Eso es un promedio general que le da unos puntos por arriba de la inflación. Son 5 puntos por encima de la inflación, porque tenés que compararlo con el mismo mes. Estos son salarios de junio, todavía no están los datos de julio. Así que en ese momento la inflación era 15, 16, le da unos puntos por encima de la inflación. Vos vas al desagregado de cómo está compuesto y no está tan consistente ese número, porque lo que tenés es que los salarios registrados están en 16, es decir, apenas un puntito por encima de la inflación, los públicos están un puntito debajo de la inflación, y los que recuperaron fuerte este año son los informales. Pero el dato de salarios informales es muy sucio y no corresponde necesariamente a lo que está pasando ahora, sino como son informales, es muy complejo recabar la información, tiene mucho rezago. Entonces probablemente es la foto de lo que pasó a fines del año pasado. Hoy no está pasando eso en la calle. Ese 27 está medio flojo de papeles. No por vos, digo. No, claramente. Por supuesto, digo. No, a ver, es la estadística, digamos, es sólida. Claro. ¿Está flojo de papeles? Técnicamente no, metodológicamente no, el INDEC no está mintiendo. Lo que sí puedes inducir a, conclusiones apresuradas, y en cualquier caso no es todo lo contundente que el gobierno decía que iba a pasar este año. El gobierno te decía que este año era el año de la recuperación de los salarios y el año de la recuperación del poder adquisitivo. No me pasen la plaquita, porque la de ingreso disponible es la más importante. La ingreso disponible, que estaba al lado, mirá que directores rápidos, 9,5%. ¿Y cómo decir? Que no huya, no me pases esto. Sí, no fue suave. No, estuvo bien. Se merecen un grito a veces la profesión. Un rigor. 9,5 es la suba del ingreso disponible. Suena bastante, suena fuerte. El ingreso disponible es aquello que te queda después de haber pagado todo, y que es el gran drama que tiene hoy el gobierno en realidad, que ese es el resto que no termina de alcanzar, y la sensación de me baja la inflación, pero igual estoy contando el pesito para llegar a fin de mes, igual no me alcanza.
9,5 suena bien, pero en realidad sigue abajo de 2023. Ese es un problema grande. El gobierno no estaba esperando que pasara eso para esta época del año. Pero bueno, pasaron cosas, pasó lo de el Fondo Monetario y el cepo en abril, hubo una tensión cambiaria, también la tensión cambiaria se anticipó. Con lo cual, esa baja de ingreso disponible te lleva al consumo, ahora sí la siguiente placa, que todavía está bajo. El año pasado perdió 16 puntos. Este año todavía, aunque se está recuperando, la recuperación en realidad es que se desacelera menos. Está todavía 4,3 abajo. Y en el AMBA, crítica, y esto sí para el 7, está 11% abajo. El consumo de verdad que la tiene el complicado. conurbano está complicado. Es lo que estamos, claro, es lo que muestra esa placa, que el conurbano está muy complicado. Vos te metés en el supermercado, adentro del supermercado, y la realidad es súper dispar. Y esto te lo explican todos los consultores que asesoran a las grandes empresas, etcétera. Tenés unas primeras marcas que van a un segmento social que sí recuperó poder adquisitivo y que ya está mucho más tranquilo porque el contexto es mucho más calmo, entonces se está dispuesto a gastar. Antes por ahí tenía, pero no gastaba. Entonces, ese segmento está recuperando bien, con buen tono. El segmento medio y medio bajo le cuesta muchísimo todavía y es lo que se ve particularmente en el AMBA. Hay que marcar también que estos son mediciones privadas de las principales consultoras que lo siguen muy mes a mes. Como tendencia es muy gráfico. El crédito, que fue el principal motor de cualquier recuperación de las pymes y también de los hogares, sobre todo durante los últimos meses del año pasado, de crecer a un ritmo de 4% mensual pasó al 1% mensual. El crédito creció al 10%, venía creciendo al 10% interanual, se planchó. De ese 10%, 5 puntos era consumo. Ese ya no está prácticamente, ese consumo no está por dos factores. Por un lado, por esto que hablamos de las tasas de interés altas, que te ahuyentan, que no te invitan precisamente a endeudarte, pero además, porque los hogares ya como que agotaron su capacidad de endeudamiento. Es como cuando te comiste el cupo de la tarjeta, está pasando lo mismo. Este es un dato que sale de la misma consultora que hace el ingreso disponible y que calcula que el 20% de los presupuestos del presupuesto de los hogares ya está destinado a pagar cuotas. ¿Cuánto tenés que pagar tarifas? ¿Tenés que pagar los gastos diarios? ¿Cuánto más crédito podés pedir? ¿Y cuánto más podés estimular en ese sentido a la economía? No digo que el gobierno estuviera esperando una fiesta, pero claramente el mensaje era: este año de 2024, este año es el año más difícil. Si pasamos a abril, te decían, pasamos todo. Después decían, la recuperación de los salarios viene en el último trimestre, llegó en el último trimestre, hasta ahí realmente pintaba que este año económicamente iba a ser recontra positivo. Pasaron cosas. ¿Qué pasó? Lo primero que pasó fue se cortó un poco el envión en marzo, cuando hubo tanta incertidumbre respecto de cómo el gobierno iba a hacer con el dólar y sin acuerdo con el Fondo Monetario. Esa incertidumbre se le anticipó de una manera imprevista a Caputo, que tuvo que, en definitiva, terminar acordando con el fondo. Pensar que para esta altura del año se imaginaba el mercado, los economistas, vos seguramente, se imaginaban que Argentina ya estaba refinanciando deuda, ya estaba accediendo a los mercados de capitales, ya tenía una economía normalizada. Estoy esperando que termines para hacerte la pregunta. Perdón. No. Y eso no está pasando. Y eso es lo último que tiene que pasar para que la economía argentina realmente se destrabe y pueda llegar a crecer sostenidamente. 7 de septiembre puede llegar a descomprimir un poco. Obviamente la clave está en el 26 de octubre. Si no es bueno el resultado para... El 7, claro. Si no es bueno el resultado del 7, la tensión va a seguir y se le va a hacer mucho más cuesta arriba, sin duda. Y se le va a hacer mucho más cuesta arriba para el 26. Y bueno, y hay que esperar el resultado del 26. Y ya sabemos que aún yéndole muy bien, bueno, todos vivimos en 2017, así que nada garantiza nada. Pero el punto es, una economía que parecía recontrapujante está a mitad de máquina. No está en recesión, ni mucho menos, está a mitad de máquina. ¿Me permite una pregunta? Diga, doctor. Primero, no, perdón, el doctor es él. Doctor, el presidente. Usted es presidente, diga, presidente. No me gusta cuando se habla, ¿viste? Cuando las cosas van mal, dicen, no, es un problema de comunicación, no. Pero creo que hay un problema de comunicación. ¿No está mal explicado esto? No tu explicación, ¿eh? No, la mía está divina. No, la otra está perfecta. Mejor imposible. ¿No está mal explicado? Creo que de parte incluso del gobierno... ¿Esto no era soplar y hacer botella? Claro.
¿Por qué Me se le parece- ocurre pensar que semejante Mira, proceso de yo creo- ajuste, que para mí es un cambio de régimen, Y que- no hablo de la cuestión cultural, hablo de la estructura de incentivos para hacer negocios, que es un cambio Bueno, de 180 grados. ese es un ¿A punto. quién se le va a ocurrir que en 2 años iba a ser Disney esto? Bueno, ese del cambio de régimen, ese es un punto, porque hay muchas empresas chicas, chicas y no tan grandes, chicas, y y grandes, grandes. que la están remando en dulce de leche, porque de verdad que sin inflación ahora tienen que cambiar la mentalidad, cambiar la cultura de cómo ni ¿Cómo siquiera, hacer no- negocios? Ni siquiera- por eso iba a decir cómo hacer plata, pero ni siquiera estamos hablando de hacer plata, estamos hablando de equilibrar más o menos los números para sostenerse, y esa es una realidad que es verdad que no sé si nos explicó, pero bueno, no vas a ir a vender. Pero Y aparte- ya bastante que este gobierno hizo campaña y ganó con la campaña del ajuste. Pedir además que siga ganando así es realmente Porque muy yo creo difícil. que debería explicar más el proceso por el cual busca resultados, que los resultados son raros, no te terminan de convencer Mira, por la disparidad. yo creo que hay algún sectores que algún le va logo muy la bien, a otros que no le va política tan bien. necesita. Básicamente me parece está bien, que pero pasa dos por ahí. tipos que expliquen la verdad de la milanesa, no porque aparte, a ver, cuando vos vas a un tratamiento médico, en el fondo querés que el médico te chamulle, pero la realidad es que te diga la verdad. Y la verdad es que te diga, loco, esta pata te va a doler un año, ¿ok? No vas a correr 200 metros. ¿Pero vos para qué decís? ¿Para la campaña o para...? Las campañas que la manejen como quieran, qué sé yo, que hablen de kirchnerismo, libertad, cualquier cosa, no me interesa. ¿Para quién Pero decís? para los hacedores, para los que toman decisiones. Es que el problema yo creo que no es solo de comunicación, puede que también puedan explicar mejor, etcétera, pero yo creo que de verdad el gobierno tuvo un error ni siquiera de diagnóstico, porque tal como estaban dadas las cosas a fines del año pasado, podía pasar lo que ellos esperaban que pasara. Pero bueno, a veces la dinámica cambia de rumbo y me parece que se le anticiparon cuestiones que no tenían Bueno, ahí me en el preocuparía radar. si vos me decís... Entonces ahí es donde le cambió las manos. Lo hablábamos la semana pasada con el economista Gabriel Camaño, también el contexto internacional se le empiojó de una manera que podría haber previsto que iba a pasar con Trump, pero tal vez no de la manera que ocurrió. Yo te digo algo, no es que sea el mejor de todos, no voy a hablar de eso, pero yo nunca me imaginé un escenario distinto a este, por varios años más. Y no Por tengo varios años más. Pero obviamente, es un proceso de cambio tremendo. Donde te viene la apertura, donde no estás preparado para competir, donde los impuestos bajan con una condicionalidad Bueno, pero muy difícil. el gobierno no lo planteó así de entrada. Bueno, Nunca habló de varios años. Sí. De Y varios. ahí habló de... No, de varios. Habló de Sí. 2 años de esta inflación y después de que se necesitan Por 8 eso. años para cambiar. Habló de largo vamos plazo. a- Sí, pero en habló de algún largo momento- plazo. Pero no habló de sufrimiento. Pero en algún momento hubo ahí un viraje, me da la sensación a mí, de que la recuperación podía llegar Sí. un poco más rápido. Y ahí es donde me parece Sí. que se agotó un poco el discurso del y gobierno. yo te digo algo, y después, yo te digo un mini comentario. Creo que esto no lo esperaban igual, como dice Vir. No, Sí. no. No, Eso me pero preocupa, ¿sabés que no qué lo estuvo en el esperaban. discurso del gobierno que genera la sensación que vos decís? Es que suelen destacar esto de hicimos más reforma que Menem en un año que Menem en tantos. Que hicieron mucho En poco tiempo. en poco tiempo. Entonces eso da la sensación de que logró, o sea, en el discurso, No, ves esa euforia. No, Pero- ¿y cuántas veces escuchamos a Milei decir la economía va a salir como pedo de buzo? Sí. Eso Y fue. vos mirás- y, bueno. y lo dejó de decir. No lo dijo nunca más. Y lo dijo, Bueno. creo que la última vez habrá sido en un mayo, como Es que en el mucho. momento de la realidad te pasa por arriba, digamos. Está Por estos bien, números, digo. Está bien, pero es digo, raro, por estos claro, pero es números. raro Lo que que pasa es que no te salgan digo a algo, decir la cuestión- después, miren que si ganamos. Cuando sale. vos haces reformas institucionales, la respuesta de la economía a la nueva institucionalidad, a las nuevas normas de juego, es naturalmente lenta. Traumática. Y lenta. ¿A quién se le ocurre pensar que esto es Pero rápido? nadie dice que no, Lacha. Yo lo que digo es que me parece por ahí, es como dices Jessy, es una sensación de que en algún momento, esto de como pedo de uso, en algún momento hubo Te la una vendieron. euforia del gobierno Sí, bueno, ahí- de che, esto viene muy bien, y en un momento la Yo persiana hago se más bajó. hincapié Digo, en los Lacha- métodos, en los procesos por los cuales buscan resultados que en los resultados. Ahora, no espero resultados ahora. Yo el no lo puedo punto esperar es, ahora. Es un el error. punto es esta cuestión de igual la plata, qué bueno que bajó la inflación, pero ¿para qué me sirve si igual la plata no me alcanza? Bueno, ¿hasta qué punto no se vuelve completamente peligroso? Porque peligroso para todos los que creemos que con inflación no se puede crecer. Si en definitiva se va a terminar percibiendo la baja de la inflación como algo... Si la pregunta es ¿cuándo estabas mejor?
que lo que pasó mucho en lo que pasó mucho en 2017 y en 2019. Sí. ¿Cómo estabas mejor ahora en 2015? Si volvemos a trasladar esa pregunta hoy, Sí, es Pero la probable. gente chorla, sí. ¿qué pasa No, si volvemos a hacer? No, tenemos que redondear, pero Ah, me calenté. esta campaña, y ahí está, entiendo que el acierto de cómo la está planteando el gobierno, todavía la discusión es kirchnerismo. Sí. No están juzgando porque si no Es el muy gobierno burguesista. diría, vótenme a mí porque yo hice esto y esto. No Sí. está diciendo a Milei. Y la presidencial va a ser en 2 años. Sí, eso. Con lo cual es probable que eso no se traduzca en cómo vaya a votar la gente en octubre o en septiembre. La de septiembre igual es mucho más difícil para el gobierno por lo que vos mostrabas, por estos Sí, datos claro, que vos mostrabas, donde hay mucho menos margen Sí. para el bolsillo Ah, y por de el la peso del gente. aparato también. Sí, el peso del Además. aparato y demás. Ahora, es interesante, cuando vino Catopó, dice el otro día acá, que dijo esa frase, ¿no? Esta cosa de inflación, lo que vos decías, Sí, inflación, que es candidato, que claro, por digamos, eso, se puede instalar ese Sí, discurso. Al final sí. la inflación no está mal. Sí, bueno, muchos años funcionó ese discurso. No, claro que Un sí. poquito de inflación no le viene mal a nadie. Después, dame. Ya la le va a dar un 5, me le va a dar al algo. borde del infarto. bien, Lacha? Sí. No estoy bien. No. Pero voy a pedir Sí. tiempo después La para. producción dice que si te va a dar algo, que te dé ahora. La producción Que me sube el envía- rating, sube ¿Puede ser en vivo? sube la ¿Puede ser en subida. vivo, Lacha? ¿Cómo? ¿Puede ser en vivo si te da algo? Si te da algo. Sí, obvio. Perfecto. Si no, muy bueno, tengo 120 años de vida, olvídate, no me tienen para rato. Después sigo sobre el Bien. tema, por sí, favor. sí, se lo sí. pido. Después, primero tenemos que ir a la tanda, pero antes. ¡Uy! Estamos atrasados. Pero Eso antes, tarde, no me gusta. el Oye, doctor Mayola anticipa la incógnita. Bueno, ya lo anticipaste de alguna manera porque hay 2 ministros que se... Una pregunta para el doctor, muy importante, que la gente no me responde. Sí. ¿Qué es un buen resultado y un mal resultado? ¿Cómo estar dependientes el rumbo económico de un buen resultado o mal resultado si ni siquiera todavía lo definimos? Que empatar es bueno, ganar solamente es la que cuenta, ganar Depende. por un voto. Esa es una buena Eso es pregunta. Una gran subjetivo. pregunta. Eso es subjetivo y siempre terminan corriendo el arco. Y claro, y esa Pero es una ya buena tendrían pregunta. que definirlo. Aparte, para ¿Quién mí, tiene que definirlo? Porque en realidad Para eso mí el va a gobierno- depender cómo... debería tirar una narrativa al respecto. ¿Quién? El gobierno. Bueno, el gobierno ya está, por ejemplo, diciendo que septiembre va mal. Yo estaría diciendo Entonces, si va un septiembre, poquito ya te lo dije el otro día, es irrelevante, pues elige gente que no sirve para nada. ¿Tá? Entonces, ni prendo la tele en septiembre. Pasa que el Esa es mi gobierno lo respuesta. plantea así, claro. Y bueno, el gobierno dice kirchnerismo nunca más, si Claro, pierde, entonces, y si bueno, le va claro, muy kirchnerismo. bien, tienen que tenés- llamar al maestro para hacer Y bueno, esta cosa. Y ganar como sea por un voto. Y empatar la provincia de Buenos Aires no es más resultado. Empatar, perder por 3, por 4 en octubre, En octubre. no debería ser más resultado tampoco. Bueno, pero están vendiendo otra cosa. Y Están bueno, vendiendo está bien, que hagan lo que tengan que hacer, pero- Vos pensá que Mauricio Macri hizo una excelente elección en el 2017, le ganó a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires por 3, 4 puntos. Pero Sí, no, Porque nunca fue el kirchnerismo en la poco. intermedia. Fue poco. Estás No, pero se lo leyó muy avalando bien mi en ese teoría. momento. Fue poco con el diario de Pero estás Irigoyen. avalando. ¿Vos te crees que esta transformación depende de un diputado más, un diputado menos? Y Acá lo en único que parte sí, importa, Lacha. lo único que importa de esta elección, la de octubre, es que el gobierno tenga un tercio de la Claro, por eso el Cámara. tercio importa, un diputado Punto. más. El tercio. Hay una mirada que te voy a Todo lo decir. demás. Hay una mirada que es la siguiente mirada que lo tomo también en relación a lo que hizo el macrismo Cambiemos Juntos por el Cambio. ¿Cuál era la idea en ese momento? Era rivalizar con el kirchnerismo, la polarización. ¿Qué es lo que dicen ahora algunos dentro de la propia política? Es, si vos haces que tu rival sea alguien que los mercados, los inversores consideran que no está dentro de la razonabilidad y que si ganan o suman poder van a cambiar todo, seguís siendo un riesgo. Entonces, hasta que vos no generes 2 opciones que se mantengan dentro de lo que pueden considerarse reglas estables de mercado, no vas a tener una proyección a largo plazo. Por eso yo te digo que se corre y que es un riesgo jugar siempre a que el cuco kirchnerismo sigue vivo. Y lo sostenés en el centro de la escena porque estás generando que la otra opción más competitiva, la segunda, Te si no tenga de sos rehén. vos, si gana, si le va un poquito bien, es una amenaza en el horizonte y te juega contra tu propia coyuntura. ¿Se entiende el Es punto? muy, muy útil ese punto. Me asusta ese punto. Si vos querés lograr un susto, lo lograste. Yo tengo un mini comentario que es... Sí. Cuando no tengo comentario tengo preguntas, porque soy un tipo que se hace preguntas porque soy consciente de mi ignorancia. Hay una agenda de largo plazo que entusiasma, que sabemos para dónde va, que tranquiliza, que para mí va más allá de las elecciones,
que ya está en la sociedad impregnada, que la vida depende de vos, que los chicos jóvenes no van a ni pensar en la jubilación, que dependen de su esfuerzo, que el mérito tiene valor, etcétera. El respeto a la propiedad, el respeto a los mercados, con algún matiz, menos matiz, eso para mí ya está instalado. Para mí ponerlo en juego electoralmente es un error de concepto, es una locura y aparte es una pérdida de tiempo. En esa pérdida de tiempo está la agenda de corto plazo. Y yo hoy me estoy encontrando con mucho universo pyme que me dice el campeón de acá al 27 de octubre. ¿Cuántos son las elecciones? 26. El 26 de octubre nosotros tenemos 27 vencimientos importantes contando quincenas, 931, los famosos 16 y 26, que cuando cae la moratoria, que ¿sabes cuál es la característica del 16 y 26? Es el único día que en la Argentina no falla nada. Siempre falla internet, la electricidad, la luz, el gas. Ese día la AFIP te rompe y te entra en el banco y te saca toda la que tenés. ¿Ok? Es increíble cómo son eficientes. El Estado es eficiente el 16 y el 26 de cada mes. Bueno, le mando un saludo a los chicos de Arca. Vos tenés 27 de esos vencimientos, cuando contás todos los vencimientos, ¿ok? Y con el financiamiento semicortado o a bancarse una tasa del 70%. Una tasa del 70% que algunos dicen, para mí no, pero para mí, como decíamos el otro día, es un yeso de corto plazo, es un esguince, sí. Pero si aguanta si esto se mantiene hasta diciembre, porque la plaza tiene que estar seca, porque no tiene que ir al dólar, no tiene que ir a la inflación, muchachos, es un precio muy caro para las pymes, con un agravante. Habíamos empezado a ejercitar la gimnasia de banqueros trabajando de banqueros, que les cuesta un horror a los muchachos, les mando un gran saludo a todos los bancos de corazón. Les cuesta un horror. Habíamos empezado esa gimnasia. Vos dijiste, el crédito se frenó. Al 70% no lo puedes agarrar ni a palo, ni los virus crecen al 70%. O sea, el narco no tiene una utilidad del 70%, ni nosotros menos. Con lo cual, paréntesis, no sé cuál es la utilidad de los narcos, no aviso por... no manejo esa cuenta, pero a lo que voy es, se corta el crédito en un contexto de mucho sacrificio y me da pena que los bancos ahora digan, che, ¿sabes qué? Teníamos razón, el mejor cliente sigue siendo el gobierno. ¿Qué hacíamos prestándole a las pymes? Otra vez de cero a partir del 27 de octubre. A mí me parece que es un costo y un precio demasiado caro. Creo que la política es más importante que la economía, pero la política no puede avasallar la economía porque cuando se pelean los elefantes, sufren las hormigas. ¿Ok? Y las hormigas somos nosotros. Listo. Lo dije educadamente, en la próxima me caliento. El que avisa no es traidor. Bien, me dejaste reflexionando con los elefantes, las hormigas, sí. ¿No? Y sí. ¿Usted se autopercibe hormiga, doctor? Yo sí. Yo menos que hormiga. Yo soy hormiga, sí. ¿Vos qué sos, elefante? No. Ah. No, ¿por qué? No sé, te pregunto. Me dejó pensando el Lacha y me disparó como esta situación. Bien, un Lacha pesimista hoy. Sí, enojado, cargado. Muy lunes vino Lacha. Bueno, escuchame. Yo te digo algo, Yo lo que sé. Lacha, ve la calle, ve la realidad. Hago un paréntesis. Voy al banco, 70%. ¿Por qué? Porque se define algo en septiembre que nada. Un conjunto de tipos que no le vas a escuchar, no van a escuchar ni una declaración de un diputado provincial. La elección de Nueva Chicago presidencial es más importante que el primero, segundo, tercero diputado provincial. Pero ¿vos pensás que la tasa es por la elección? ¿Que el ruido que hay solo por la están elección? diciendo que corta, esto es lo que escucho como discurso. Es una gran discusión, ¿no? No, ahí hay un punto también. Escucho como discurso eso. Ahí hay un punto también. Estamos de acuerdo que el contexto preelectoral no ayuda en nada y que la decisión tan drástica que toma el gobierno aceptando un costo tan alto que es la tasa de interés sí tiene que ver con la elección. Ahora, ¿por qué llegó a este punto de tener que tomar esta decisión? Bueno. Evidentemente hubo cuestiones de gestión económica que no fluyeron como debían.